Hemos llegado a Horseshoe Bay, la bahía más linda de Bermuda. Uf, hace calor, chicos. Hace calor. Esta playa está impresionante. Estamos en Bermuda. Así como ven el agua, así como se ve tan bonita, está congelada. Congelada. Ahorita me voy a meter un ratito. El color está hermoso, la isla está hermosa. Todo muy bello. Pero simplemente esta agua está súper fría, súper fría. Cabe resaltar que ahorita estamos en un cruce. Estamos cruzando de... Estamos cruzando de Florida a... Mierda. De Florida a Portugal. Es un cruce que dura más o menos 12 días. Entonces lo que hacemos es tratar de pasar por algunas islas en medio. Ahorita llevábamos 2 días en el mar, entonces navegando 2 días de navegación, llegamos a esta isla que es Bermuda y todavía nos faltan otros 4 días para llegar a la siguiente isla. Y después nos vamos a Portugal. Los huéspedes se bajan, nos quedamos sin huéspedes por 2 días y vamos a hacer dry dock. El dry dock consiste en que el barco lo van a poner en un lugar seco, lo van a remodelar todo y ya después vamos a estar 22 días simplemente pues esperando a que lo arreglen. No vamos a trabajar mucho, a lo mucho vamos a estar, no sé, limpiando las tiendas, limpiando el locker, haciendo cosas por el estilo. Pero pues nada más para que sepan que se vienen cosas buenas. Yo creo que esta agua fría sí ayuda al cuerpo, a la circulación, porque puta, ahorita ya me aclimaté un poquito. Chicos, ya llevo 10 días trabajando en el crucero, en este nuevo crucero. Y les quería compartir algunas cosas. Mucha gente también luego me pregunta sobre cómo es el embarque, cómo es el primer día, ¿no? Y más que nada el primer día es interesante por el hecho de que el primer día tú vas a llegar en el avión. Te pagan el hospedaje en un hotel y después de un tiempo ya tienes la oportunidad de irte al crucero, pero tienes que llegar temprano, tienes que llegar aproximadamente a las 8 de la mañana. Entonces a eso de las 7 de la mañana te tienes que ir del hotel. Llegas al crucero y llegando es una terminal, ¿no? Como una terminal de autobuses, una terminal de cruceros. Y en la terminal hay un área donde suben los huéspedes y hay un área donde suben los tripulantes. Donde suben los tripulantes, lo primero que van a hacer es que te van a pedir tus estudios médicos. Entonces es muy importante que primero lleven todos sus papeles a la mano, pero literal como en una mochila. No la lleven en la maleta porque los van a usar muchísimo. Te van a pedir los estudios médicos, te van a pedir tu contrato, tu pasaporte. Vas a pasar por un detector de metales, entonces te vas a tener que quitar todo. Y una vez que ya estás dentro del barco, te van a dejar en el deck 2. En los barcos no son pisos como en los edificios. En los barcos son decks. Entonces en vez de estar en el piso 1, en el piso 2, en el piso 3, son deck 1, deck 2, deck 3. Y lo mismo, no es izquierda, derecha, adelante y atrás para referirte en el barco. Es forward, aft,
y luego, ay, no me acuerdo cómo es izquierda y derecha. Port side and se me olvidó el otro. Pero bueno, X, me falta uno. Simplemente que te tienes que aprender un poquito, porque luego la gente no te va a decir, no sé, ¿dónde está el baño? No te van a decir, oye, está adelante. Te van a decir, está forward, port side. Entonces, depende de dónde estés, esas son las referencias. Cuando llegas al barco, te dejan en el piso 2 y en el piso 2 te van a pedir tu pasaporte, porque el pasaporte se lo van a quedar en recursos humanos hasta que tú bajes del crucero, hasta que termine tu contrato. Entonces no crean que van a tener el pasaporte con ustedes. Esto lo hacen más o menos por seguridad, ya que mucha gente se puede simplemente ir del barco y haberlo usado como para emigrar a algún país o algo por el estilo. Entonces solo que sepan que el pasaporte se va a quedar en el barco por 6 meses, tú no lo vas a ver, y hasta el día que te vas del barco es el momento en el que te lo van a devolver. Es en una playa bien bonita, o sea, no me la creo, está hermoso este lugar. Ahora, ya que ellos se quedan con tus papeles, es importante saber que te van a dar tu habitación. Pero realmente no te dicen mucho. Simplemente cuando te dan tu tarjeta, te quitan el pasaporte, te dan tu tarjeta, y es una tarjeta con la que abres la habitación. A la misma tarjeta le puedes meter dinero para pagar en la tienda. Ya sabes, te puedes comprar distintas cosas, es una tienda común y corriente. Y también esa tarjeta te sirve para subir y bajar del barco. Entonces, nada más para que sepan que esa tarjeta es bien importante que no la pierdan, porque si la pierdes tienes que pagar, creo, $30. Entonces no es lindo simplemente como perderla, ¿verdad? Ya que te dan tu habitación, tienes que encontrarla por tus propios medios, y es un poco difícil porque las habitaciones están en el deck 2 y también en el deck 1. Entonces hay muchísimas habitaciones. Al principio, como eres nuevo, pues te empiezas a perder, y es un poco difícil por lo mismo, ¿no? Porque no sabes nada. Puedes preguntar, no pasa nada, ¿no? Todos fuimos nuevos, a todos nos costó trabajo como los primeros días. Pero perdón, es que está bien hermosa esta playa. Pero siempre pregunten, chicos, porque a veces como que nos da pena y decimos, ¿sabes qué? Pues no voy a preguntar, lo voy a hacer por mis propios medios. Si te tardas más, pues te pierdes. Ya que llegas a tu habitación, vas a tener unas horas libres. Y en esas horas libres, pues hay de dos opciones. Yo te recomendaría que te pongas a arreglar tu cuarto, porque traes todas las maletas y es mejor que ya dejes todo listo, que metas tu ropa al closet, que conozcas a tu roomie. Normalmente te tratan de poner con gente que hable tu propio idioma, y eso ayuda bastante. En este caso a mí me tocó con un chico de la India, pero me llevo muy bien. El chico es muy tranquilo, es muy callado, y vale mucho la pena pues no sé, simplemente estar con él, porque realmente es muy tranquilo. Entonces nada más conoces a tu roomie, arreglas tu cuarto, puedes ir a comer. Hay horarios tanto para comer, hay horarios para la lavandería. No es necesario que al principio te pongas a ver así de cuál es el horario de la tienda, cuál es el horario de la lavandería, cuál es el horario del comedor, ¿no? Porque está el horario del comedor de empleados, el del buffet. Hay lugares donde puedes simplemente irte a tomar, no sé, un trago. Si fumas, hay lugares para fumar, no se puede fumar en todo el barco. Entonces depende mucho de todo lo que tú quieras hacer. Pero el primer día no vale la pena ponerte a investigar todo, porque vas a tener cursos. En los siguientes 2, 3, 4 días vas a tener bastantes cursos, y en esos cursos
te van a explicar todo, te van a enseñar todos los lugares, te van a decir los horarios. Tú fácilmente puedes sacar tu celular y tomarle foto a los horarios porque están pegados en las paredes. No en todas las paredes, pero en ciertos lugares están pegados los horarios. Y ya dices, bueno, ¿qué, no? Entonces, si la lavandería abre a cierta hora, pues voy a ir en ciertas horas, ¿no? Algo que me costó trabajo al principio es que yo decía, bueno, voy a la lavandería en mis tiempos libres, pero no pasa nada. O sea, si estás trabajando y quieres ir a lavar tu ropa, o sea, realmente la tienes en una bolsa de ropa sucia, puedes simplemente decirle a alguien, oye, voy al baño o voy a lavar mi ropa. Entonces agarras tu ropa sucia, la llevas a la lavandería en el horario y ya te subes otra vez a trabajar. No pasa nada, ¿no? Entonces yo siempre trataba de ir cuando fuera mi descanso, cosas por el estilo, pero pues puedes pedir permiso simplemente para salir, ¿no? O sea, salir un momento del trabajo, hacer algo y regresar otra vez a trabajar, porque todo es en el mismo lugar, ¿no? Otra cosa que pasa el primer día es que tu jefe te va a dar algunos papeles que tienes que llenar. Estos papeles son de las cosas de valor que tienes. Tienes que escribir, no sé, tengo un celular, es un iPhone de cierto modelo, tengo un reloj, tengo, yo qué sé, anillos, tengo algo de oro, lo que tú tengas, ¿no? Luego llenas otros papeles que van a ser como contratos, ¿qué más? El contrato, los papeles de las cosas de valor, y los reglamentos. Entonces hay cosas como que te dicen qué hacer, qué no hacer. ¿Qué más? Creo que es todo lo que te hacen firmar. Y ese mismo día que llegas al barco es el mismo día que vas a empezar a trabajar. Ahora, ya que empiezas a trabajar, vas a empezar como alrededor de las 4 o 5 de la tarde. En mi caso, ¿no? Porque yo estoy en tiendas. Abrimos únicamente cuando el barco ya zarpó. Tienes que estar como en aguas internacionales, ¿no? Mucha gente creería así como de, bueno, el primer día llego, arreglo mis cosas y al día siguiente empiezo a trabajar. Pues no, realmente el mismo día vas a empezar a trabajar. Es cansado porque pues tienes que trabajar bastantes horas, pero a la vez es muy entretenido por el hecho de conocer lugares como este en el que estoy ahorita, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, comentario, pregunta, solo háganmela saber para que yo les pueda decir un poco más de lo que quieran saber. En otros videos pienso hacer también, hablar de cómo es mi trabajo, ¿no? De cómo es trabajar en las tiendas, de el tiempo libre que tenemos, que es un súper privilegio que muy poca gente tiene en los cruceros, el tener tanto tiempo libre. Y gracias a eso puedo hacer mis videos, chicos. Ahorita solo me encantaría que en este momento le dejen un like, un comentario, para que yo les pueda seguir mostrando lugares tan hermosos como este. Yo sigo impresionado de la vista, estoy impresionado de lo clarita que está el agua. Me voy a meter en otro rato, pero el agua está súper fría, súper fría. Pues sí, es una isla muy linda. Aquí ya vive gente retirada, por ejemplo. Es una colonia inglesa. Entonces, mucha gente retirada de Inglaterra. Todo es muy caro porque lo tienen que exportar. Ya estamos en medio de la nada. Esta isla está muy alejada de todo. Entonces el hecho de tener productos, pues es caro. Es una isla cara. Nosotros solo venimos por un día. Pero está hermoso, chicos. Por el momento yo me despido. Y si están interesados en trabajar en cruceros, si quieren conocer los alrededores, vamos a estar ahorita en Bermuda, en Portugal, España. En España vamos a estar bastante tiempo. También vamos a ir a Francia, al Mediterráneo, a Grecia, Mykonos, Santorini, lugares por el estilo. Entonces nada más que sepan que esto se va a poner bien bueno en los próximos días, semanas, meses. Trataré de hacer mi mejor esfuerzo para poder enseñarles
los alrededores de estos bellos lugares que estoy visitando. Los dejo. Chao, velos.